Como ya me presentaron, yo soy Luis Alejandro, vengo del Cinvestat de la Ciudad de México, mi asesor es el doctor Cuauhtémoc, y yo aquí voy a hablar sobre construcciones eficientes de Mac usando cifradores por bloques entonados o funciones XOR universales, ¿no? Gracias. Pues primero vamos a tener lo que vendría siendo una breve introducción y ya luego a partir de una introducción vamos a hablar sobre los cifradores por bloques y ciertas construcciones que hay hoy en día. Así que comencemos directamente con esta introducción, ¿no? ¿Qué es un cifrador por bloques? Es algo que todo mundo hemos usado, que en algún momento hemos tenido y casi siempre los vemos como caja negra. En este caso van a seguir siendo una parte como una caja negra, pero como tal, tenemos que entender que son algoritmos de clave simétrica que reciben dos entradas. Recibimos un mensaje que va a ser de un tamaño de n bits, una llave que va a ser de un tamaño de k bits y siempre va a dar como salida un texto cifrado del mismo tamaño del texto de entrada. Cabe resaltar que este tamaño está delimitado por el algoritmo que estemos usando. Si nosotros usamos un cifrador de 64 bits, tendremos 64 bits de entrada, 64 bits de salida, ¿no? Si usamos uno de 128, serán 128 de entrada y 128 de salida. Como tal, el cifrador por bloques por excelencia que se usa hoy en día es AES, estandarizado por el NIST en el 2001. Esta es como una breve introducción. Ahora, visualmente podríamos ver un cifrador por bloques como de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tendríamos nuestro mensaje, nuestro cuadrito que representaría el cifrador por bloques que nosotros querramos y nuestra llave, ¿no? Y a partir de esto siempre vamos a obtener un texto cifrado constantemente. El siguiente concepto que quiero manejar y que se sepa es lo que vienen siendo las Macs, ¿no? Es algo del que vamos a usar. Pero, ¿qué es una Mac? Como tal, una Mac se conoce como un tag. Es un algoritmo que a partir de un mensaje, una llave y un nonce, nosotros podemos generar un código de autenticación. ¿Cómo funciona esto? Por medio de algoritmos internos, los cuales pueden ser funciones hash, funciones pseudolatorias, y entre muchas otras formas, se procesa el mensaje utilizando la llave. Lo que nos permite el nonce es ir variando y tener una variabilidad mayor en todo este proceso. A pesar de que existen muchas formas de generar las Macs, no todas tienen siempre la misma seguridad. Hay que tomar eso en cuenta. Dependiendo de cómo se genere la Mac, es la seguridad que nosotros podemos llegar a obtener. Ahora, en general, esa es como que la breve introducción y hablemos ya directamente del primer concepto, ¿no? Los cifradores por bloques entonados. ¿Qué es un cifrador por bloques entonados, no? ¿En qué difiere con un cifrador por bloques normal? Un cifrador por bloques entonado recibe 3 parámetros a diferencia del cifrador por bloques normal. Seguimos manteniendo la llave que conocemos, seguimos teniendo el mensaje, pero a diferencia de esto, nosotros ahora vamos a añadir una nueva variable llamada tweak. ¿Para qué nos sirve el tweak? El tweak nos sirve para generar variabilidad en el sistema, ¿no? Pero, ¿por qué es necesario esto? Una de las principales intenciones del tweak es que nosotros podamos tener resultados distintos de los mensajes cifrados sin tener que cambiar la llave. Esto es porque el tweak se busca que sea más económico en las construcciones que estar cambiando constantemente la llave. Recordemos, los cifradores por bloques en general son algoritmos deterministas. Es decir, si metíamos la misma llave y el mismo mensaje, era el mismo texto cifrado. Con esta nueva tercera variable, nosotros podemos ir controlando un poco más ese cambio. Cabe resaltar, el tweak no da más seguridad, solo variabilidad. Ahora, existen dos construcciones muy comunes cuando hablamos de cifradores por bloques entonados propuestas por Philip Rogaway. La primera de ellas es la XC. La segunda es la XX. ¿En qué se basan o por qué son importantes? La construcción XC normalmente se utiliza para lo que vienen siendo los datos asociados. Cuando no tenemos que dar una salida del cifrador, no necesitamos generar un enmascaramiento al final, pero solo tenemos que estar teniendo la variabilidad constantemente de las entradas. A diferencia de que si nosotros lo que realmente vamos a hacer es cifrar un mensaje y no nada más generar un tag, nosotros tenemos que enmascarar tanto la salida como la entrada para mantener homogeneidad en todo el proceso y así hacer que sea más complicado
entender lo que puede estar saliendo del mensaje. Pero una pregunta muy simple es, ¿por qué usar un cifrador por bloques y entonados y por qué no un cifrador por bloques? Tenemos una problemática muy simple. Imaginemos que nosotros tenemos un mensaje de 2 bloques, ¿no? Pero curiosamente, el primer mensaje y el segundo son exactamente iguales, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros usamos un cifrador convencional? La salida de los 2 mensajes será completamente igual, porque vamos a usar la misma llave, o sea, no vamos a hacer ningún cambio. Mientras que en una construcción XCX, las salidas van a diferir por el simple hecho de que nosotros podemos agarrar y diferir el valor del tweak. Como nosotros podemos ir cambiando el tweak, nosotros podemos asegurarnos que a pesar de que tengamos las mismas entradas, las salidas van a ser completamente distintas. Ahora, vamos a hablar sobre construcciones. Existen 2 construcciones que utilizan cifradores por bloques entonados o estas construcciones XC y XX. Existen muchas en general, pero yo voy a hablar de 2 en específico. Quiero hablar de lo que vendría siendo ZMAC y el GIF CoFB, ¿ok? Primero iniciemos con ZMAC. ZMAC utiliza 2 funciones, una llamada ZFIN y otra ZHash. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que viene siendo la ZHash. ¿Qué es esta construcción? La ZHash recibe como entrada bloques de mensaje, que internamente los trabaja como 2 bloques distintos. Parte siempre el bloque de entrada del mensaje a la mitad. Normalmente este bloque es de 256 bits y a partir de un cifrador por bloques entonado, una parte del mensaje entra como tal, como un valor al cifrador, y la otra parte se utiliza como una parte del tweet en el mismo mensaje, permitiendo que ZMAC en cada iteración estemos procesando 2 bloques de mensaje al mismo tiempo de cierta forma. O sea, estamos absorbiendo 2 bloques con una única llamada de un cifrador. Teóricamente, esta es una implementación eficiente. Cabe resaltar, este es el proceso de lo que viene siendo ZMAC. Y si se dan cuenta, la construcción acá sigue siendo una construcción XC, porque la parte de abajo solo es una sumatoria, no es una salida. Estamos buscando obtener el vector V y el vector U. Realmente solo estamos haciendo un XOR en esta parte de acá. Ahora, hablando del GIF CoFB como cifrador, a diferencia de ZMAC, que lo único que hace es generar un tag de autenticación, GIF CoFB sí puede procesar tanto datos asociados como un mensaje. Más allá de internamente el cifrador que utiliza, porque GIF CoFB no usa como tal un cifrador por bloques entonado, pero está basado en las construcciones XC y XCX, lo cual le permite recibir un tweak. En este caso, la primera parte representa el proceso de los datos asociados. Nosotros podemos ver que a partir de la entrada de cada cifrador, de los datos asociados, se está haciendo un XOR con lo que viene siendo un tweak. Por la parte de abajo, en el caso de los mensajes, no nada más es a la salida no es nada más es a la entrada del cifrador, que es esta parte, sino a la salida de los mensajes. Esto es la construcción XX que estamos viendo y que les presenté hace rato. Esto nada más para que vean el impacto que puede llegar a tener en las construcciones. Pero hablando de todos estos momentos, es realmente qué es un tweak, ¿no? Porque ya mencioné que aumenta la variabilidad, que genera otras entradas, ¿no? Y otras salidas, pero realmente, ¿qué puede llegar a ser un tweak, ¿no? Podemos definir al tweak como un valor de un tamaño fijo. Este puede ser de múltiples tamaños, próximamente lo vamos a ver, pero que a diferencia de la llave es público. El tweak es conocido, no hay ningún problema que se conozca durante el proceso inicial. Pero, como les dije, el principal objetivo del tweak es poder generar esta variabilidad sin tener que cambiar la llave. Específicamente, eso es lo que se está buscando con él. Ahora, ¿cómo puede llegar a funcionar el tweak, no? Hace rato mencioné las construcciones XC y XX,
pero no son las únicas formas en cómo nosotros podemos llegar a utilizar el tweak. El tweak tiene dos formas como que comúnmente podemos ver. Una que afecta a lo que vendría siendo el proceso del estado de las llaves, en el cual también puedes ir actualizando el tweak, y el que puede ser generado por medio de XOR con los estados intermedios. Lo que nosotros vimos de las construcciones XC y XX eran una primera aproximación. Podrían llegar a entrar en lo que vienen siendo estos XORs de los estados intermedios, pero principalmente lo que esto busca es que dentro de las funciones de permutación de los cifradores se esté inyectando el tweak constantemente. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ver estas construcciones? Los podemos llegar a ver como que ahora la llave ya contiene al tweak, aparte de las construcciones que normalmente estábamos viendo, que es a las entradas y a las salidas. De esta forma, esta es otra forma de cómo nosotros podemos llegarlos a construir. Pero, ¿cómo podemos construir lo que vendrían siendo estos cifradores? Existen dos frameworks muy comunes, Twiki y Elastic Tweak. Y vamos a hablar un poquito más acerca de ellos, ¿no? Hablemos primero de lo que vendría siendo Twiki, ¿no? Twiki como tal fue uno de los primeros frameworks que trataba de trabajar con el tweak y la llave de manera simultánea. Buscaba tener un tamaño de tweaks normales de 64 o 128 tweaks. Lo que buscaba Twiki es que al unir estos dos y tener un proceso, porque normalmente los cifradores tienen procesos de actualización de llave, poder actualizar el tweak dentro de esos mismos procesos. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí tenemos lo que vendría siendo un esquema de lo que viene siendo Twiki. F representan las funciones de los estados internos del cifrador. La función G es una generación para realizar ya los XORs que se hacen los estados intermedios. Y lo que tenemos acá en H es la actualización de la llave. Al manejar estos dos como un mismo parámetro, nosotros lo que estamos haciendo es generando entropía en la entrada de cifrador, añadiendo variabilidad también a la parte de la llave, calculando la siguiente de la ronda dependiente del tweak y generando una nueva entropía para otra parte de la función. ¿Esto a qué nos recuerda? Recordemos que mencionaba al comienzo que habían dos formas en cómo nosotros podemos manejar lo de los tweaks. Los XORs de los estados intermedios que tenemos dentro de las funciones y aparte ir actualizando el tweak junto con la llave. Twiki utiliza ambos métodos. Ahora, hay que tomar en cuenta que Twiki permite manejar la llave y el tweak como entradas. Una de las ventajas que tiene esta construcción es que nosotros podemos hacer un revoltijo de estos en el aspecto de que si no necesitamos el tweak, lo podemos dejar en ceros y va a seguir teniendo cierta seguridad. Si no necesitamos la llave por alguna construcción, también podemos dejarla en cero y solo trabajar con el tweak. Y si también nosotros necesitamos el tweak y la llave, lo permite hacer. Como tal, Twiki tiene esa flexibilidad de poder trabajar con tweak o llave o con ambos al mismo tiempo. ¿Dónde podemos llegar a aplicar estas construcciones? Hay muchas áreas, pero a mí me gusta recalcar dos áreas en específico. El cifrado autenticado, como lo vimos en GIFKFB, que con estas tweaks pueden servir, o quizás en cifrados de disco, donde podríamos usar los sectores de los discos como entrada de los tweaks, haciendo que cada sector sea distinto el proceso de cifrado, asegurándonos una variabilidad mayor. Ahora, hablemos de Elastic Tweak, ¿no? Ya hablamos de cómo Twiki agarró y utilizó el tweak junto con la llave y se va actualizando de la misma forma, ¿no? Pero hay un detalle curioso, ¿no? Twiki solo maneja tweaks de 64 o 128 o más grandes. Es decir, estamos procesando, si tenemos una llave de 128 bits y un tweak de 128 bits, necesitamos poder procesar bloques de 256 de alguna forma, lo cual en ciertas aplicaciones llega a ser muy costoso.
aquí es donde entra Elastic Tweak. Elastic Tweak es un framework que maneja tweaks pequeños, ¿no? Muchas veces estos tamaños de 64 o 128 bits no son óptimos para algunas implementaciones. Entonces, Elastic Tweak propone una construcción con tweaks pequeños, los cuales pueden ser de 4 u 8 bits, permitiendo un diseño más eficiente y más elegante. Pero, ¿cómo puede mantener la seguridad esta parte? Esa es una de las preguntas. Para eso tenemos que ver el esquema. A partir de nuestro tweak principal, que si se dan cuenta, Elastic Tweak no modifica la llave, directamente solo es el tweak. Lo que estamos buscando hacer es, como sería estirar la liga, es ahí de donde viene el nombre de Elastic Tweak. Nos permite generar distintos tweaks para los estados intermedios en puntos en específico. Normalmente el XOR que utilizamos en el caso de Tweaky era un XOR con todo el mensaje. A diferencia de Elastic Tweak, puede ser en puntos específicos del mensaje solo para mantener una entropía necesaria y asegurar resultados distintos en el proceso. Esto hace que como tal la función de expansión del tweak sea menos costosa porque estamos hablando de funciones de 4 u 8 bits y no de los 128 que tenemos, y es más manejable para sectores en específico. Ahora, ¿cuáles son estas características que puede tener Elastic Tweak, no? Elastic Tweak, como tal, busca mantener eficiencia. Ya como les vengo diciendo, al ser tweaks más pequeños, permite ser operaciones más rápidas, más accesibles y no depender tanto de si tenemos o no la capacidad para procesar estos bloques enormes. Como tal, y como también mencioné, otra de las características es eso, que a partir de un tweak nosotros podemos generar múltiples tweaks. A pesar de que son pequeños, podemos seguir generando múltiples, lo cual nos permite mantener una entropía bastante decente en sistemas más restringidos. Y por último, a partir de un tweak, nosotros podemos tener más permutaciones. Tweaky, o quizás no tiene las permutaciones enormes que puede llegar a tener el tweak de 128, pero eso no significa que no sigamos teniendo múltiples permutaciones a partir de este pequeño tweak. Es decir, no tenemos que cambiar la llave porque podemos seguir manteniendo distintos tweaks constantemente. Ahora, ¿dónde podemos llegar a utilizar como tal a Tweaky? A Elastic Tweak, como tal, en los sistemas embebidos, que es donde más se nota estas restricciones tanto de memoria, potencia, consumo energético, ¿no? Y al igual que la otra vez, sería posible llegarlo a usar en cifrados de disco, teniendo como entrada del tweak pequeño cada posición cada ID de los sectores del disco, ¿no? Pero hasta el momento hemos hablado de un tweak grande o un tweak pequeño. ¿Qué pasa si yo dijera que necesito dos tweaks, no? Por alguna extraña razón, yo necesitara un tweak grande y un tweak pequeño al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Se preguntarán, ¿existe algo así? Y sí, hay algo que lo termina usando. Volvamos a Zhash, ¿no? Recordemos que Zhash recibía dos parámetros, ¿no? Y sobre papel es muy eficiente porque estamos procesando dos bloques de mensaje usando un único cifrador, o sea, solo tenemos una llamada. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos como todo el diagrama, aquí entra un tweak y dentro del cifrador por bloques entonado que hay, requiere un tweak de 8 bits, un tweak chiquitito y un tweak grande. ¿De dónde saca este tweak pequeño ZMAC? Del tweak grande. ZMAC lo que hace es agarrar los primeros 8 o últimos 8 bits de lo que sería haciendo el tweak grande y los utiliza como entrada para la separación de dominio. Saber si está procesando datos asociados o si está haciéndolo para mensajes incompletos, ¿no? Pero, ¿realmente esto puede llegar a afectar? En hardware, este tipo de de quitarle bits no tiene un impacto real. Sin embargo, cuando hablamos de las implementaciones en software, esto puede llegar a ser catastrófico. La siguiente tabla es sacada del artículo donde fue propuesto el IMAC
y muestra lo que viene siendo el desempeño en software utilizando instrucciones vectoriales. Cabe resaltar, no quiero que se queden con el hecho de que el IMAC es rápido o demás. Lo que quiero que vean es lo que sucede con ZMAC. Todos sus demás competidores de ZMAC procesan 128 bits por cada bloque de mensaje. ZMAC procesa 256 por cada bloque. ¿Por qué es peor? Esa es la pregunta acá. El simple hecho de tener que quitar esos 8 bits del tweet grande para el tweet pequeño en la separación de dominio hace que ZMAC como tal sea ineficiente en implementaciones en software. Quizás en hardware se mantenga, pero como tal en el software es malo y no poco. Estamos viendo que para mensajes cortos es casi 3 veces o 2 veces más grande que sus competidores. Y quizás para los mensajes más grandes se compone un poco, ¿no? Pero tiene tiene la misma velocidad que el iMac. Y el iMac hace el doble de llamados de bloque descifrador que lo que hace ZMac. No tiene sentido. Y es ahí donde nosotros traemos una propuesta. Como tal, no queremos hacer una propuesta, una solución directa a ZMac, sino buscar una solución genérica para este tipo de problemas que pueda llegar a suceder en otros cifradores. El double tweak. Double tweak queremos que sea un framework que, como su nombre lo dice, reciba 2 tweaks. Un tweak pequeño y un tweak grande. ¿Por qué? El tweak grande ya vimos que nos sirve para lo que vendría siendo toda esta parte de la entropía, la variabilidad, y que nos asegura un campo de permutaciones muchísimo más grande. El tweak pequeño sirve para sistemas embebidos, ¿no? Pero normalmente si yo quiero irme a sistemas más grandes o sistemas embebidos, solo tengo la opción de un tweak pequeño o un tweak grande y me tengo que ir directamente a una de esas construcciones. Lo que nosotros buscamos hacer es que generalicemos esas 2 construcciones en una sola, donde nosotros podamos agarrar, ok, no necesito un tweak grande, déjalo vacío, no hay ningún problema, si solo necesitas el tweak pequeño. Si necesitas solo el tweak, no necesitas el tweak grande, pues no se utiliza y solo se mantiene el tweak grande, ¿no? El tweak pequeño que digo. Ahora, la principal intención de lo que viene siendo esto es que podríamos incrementar todavía más la variabilidad añadiendo solo unos pocos bits extras a las construcciones que hoy en día está. Y también podríamos arreglar estos problemas que vienen teniendo los cifradores como ZMac, evitando que agarren ese tweak pequeño del tweak grande, porque ya lo estamos recibiendo como un parámetro extra. Cabe resaltar, siguen siendo propuestas, todavía estamos trabajando en ello. Visualmente lo podríamos llegar a ver como de esta forma. Esta es una idea tentativa, no es como que realmente lo final, pero que el tweak grande pueda seguir modificando la llave, se puede hacer y genere entropía, mientras que el tweak pequeño nos permita manejar esta parte de la separación de dominio, de lo que vendrían siendo los datos asociados y también los mensajes a cifrar. Ahora, hablemos de las funciones XOR Universal. Como tal, las funciones XOR Universal tienen características principales, que nos permiten asegurar que la probabilidad de colisión es muy baja. No me voy a meter mucho en números porque la verdad no soy muy bueno en ellos, pero quédense con esta idea. Las funciones XOR universales tienen probabilidades de colisiones demasiado bajas que nosotros podemos trabajar junto con ellas. Por lo tanto, se pueden utilizar para funciones hash, para generar max, entre otras cosas. Y a partir de eso es donde sale UMAC. ¿Qué es UMAC? UMAC fue una propuesta por parte de Philip Drogaway, de Trovers, hay muchas personas detrás de ello. Lo que busca es generar max con una probabilidad de colisión universal, es decir, utilizando funciones XOR universal. ¿Y cuáles son las características que buscaban cuando se trabajaba en UMAC? Eran 5 puntos y muy importantes, ¿no? Funciones hash universales, un proceso del mensaje extremadamente rápido, seguridad probable, el uso de una llave y un nonce, y el poder truncar el resultado. Principalmente cuando hablamos de funciones universales, como les dije hace rato, son los que tengan la probabilidad de colisión muy baja. Ese era uno de los requerimientos que se trabajaba al momento de buscar a UMAC.
A partir de esto, también tenían la condición de que fueran extremadamente rápidas. Y como tal, UMAC lo logra. UMAC puede sacar ventaja de las instrucciones SSE y ABX que les hablaron en las pláticas pasadas. Es decir, nosotros podríamos hacer instrucciones vectoriales sobre estas construcciones y obtener muy buenos desempeños. Otra de las intenciones que teníamos con UMAC que se tenía con UMAC es que la seguridad fuera demostrable. Por lo tanto, se estaba buscando trabajar con lo que vendrían siendo funciones pseudoaleatorias combinadas con hashes. Es decir, que la seguridad tuviera un sentido en el proceso y no solo fuera un confía en el corazón, que normalmente puede llegar a pasar. Y es ahí donde podemos llegar a utilizar a eso otras funciones. Como tal, como todas otras, como cualquier otra Mac que existe hoy en día, y como les mostré en las construcciones, se utiliza lo que vendrían siendo de entradas una llave y un nonce. La llave como tal sirve para mantener toda esta parte de secrecía y el nonce nos sirve para generar distintas salidas a partir de que tengamos que cifrar el mismo mensaje, debido a que como el nonce similar al tweet, si lo cambiamos, cambia también el resultado de los cifrados. Pero, y por último, hablamos de el que pueda ser truncado, ¿no? El que pueda ser truncado es que nosotros podamos delimitar el tamaño del tag que nosotros necesitemos. Sin embargo, cabe resaltar, si tenemos un tag pequeño, ¿se puede llegar a computar más rápido? Sí, pero la seguridad también se va a ver reducida. Si nosotros queremos un tag más grande, se puede hacer, va a ser más lento, pero tendremos mayor seguridad. Aquí es un tira y afloja sobre qué es lo que nosotros como tal buscamos en este proceso. Ahora, ¿cómo funciona UMAC y cómo logra estas partes? UMAC como tal propone a la familia de funciones NH, o mejor conocida como las Dion Hash Function, ¿no? ¿Qué es lo que hace las funciones NH? Las funciones NH busca hacer que a partir de un bloque de mensaje con la suma de su llave, nosotros realizamos una multiplicación con el siguiente mensaje y su siguiente llave correspondiente. Todas estas hechas módulo 2 a la W. W1 sirve para delimitar lo que vendría siendo el tamaño de palabras que estamos usando. Y aquí es algo muy interesante. Debido a que la seguridad de UMAC recae en el tamaño de W. Si yo estoy usando palabras de 32 bits, la seguridad va a ser 2 a la 32. Si yo estoy usando palabras de 64 bits, la seguridad recae en 2 a la 64, ¿no? Y otra de las características muy importantes de estas funciones es que funcionan sobre álgebra entera. No estamos hablando sobre los grupos, no estamos hablando como tal de esas propiedades, sino podemos trabajar sobre números enteros. Sin embargo, UMAC tiene un detalle. ¿Cuál es el detalle de UMAC? Como ya vimos, es dependiente del tamaño de las palabras que estemos usando. Hoy en día los procesadores, aunque tengan registros de 512 bits, las palabras siguen siendo de 32 o de 64 las operaciones. Es decir, la seguridad máxima que podría alcanzar UMAC es 2 a la 64 en el mejor de los casos, ¿no? Y ahí es donde viene el detalle. ¿Cómo podríamos corregir esto? Típicamente, o lo más fácil sería concatenar otra lectura de una función NH junto con una nueva llave totalmente, ¿no? Y a partir de esa nueva llave totalmente, tú puedes agarrar y obtener más seguridad. Y esto lo puedes hacer un ejemplo. Si nosotros usamos palabras de 32 bits y tenemos la primera función NH, nos va a dar 32 bits de seguridad. Si nosotros agarramos y ponemos otra llave y hacemos el NH, tendremos otros 32 bits de seguridad. Pero la pregunta que es, ¿cómo podemos obtener más llaves, no? Porque no podemos agarrar y pedir en la construcción, añade llave 1, añade llave 2, añade llave 3. No, se vuelve ineficiente. Es ahí donde viene la construcción de toplets. La construcción de toplets nos permite generar nuevas llaves distintas a partir de una llave original. ¿Y cómo funciona? Funciona haciendo ligeros corrimientos sobre la llave. Esto nos asegura que vamos a tener distintas llaves para cada parte de la entrada y vamos a incrementar la seguridad de esto. Como les vengo diciendo, nosotros a partir de la primera llave vamos a tener 32 bits, ¿no? Si tenemos palabras de 32. En la segunda alcanzaremos los 64. En la siguiente, los 96 bits de seguridad. Y así sucesivamente.
Pero hay un detalle con esto, que sería que para cada seguridad nosotros necesitamos volver a leer el mensaje completamente. Es decir, si nosotros tenemos que hacer una cantidad de lecturas de mensaje enorme, constante, para seguir incrementando la seguridad. Ok, las llaves sí o se obtienen de forma económica, pero ¿qué pasa con esa lectura? Es ahí donde nosotros tenemos una propuesta. Podemos añadir códigos para generar esta MAC, añadiendo un poco de redundancia. Supongamos donde tenemos, digamos, una sumatoria de todos los números impares, de todos los mensajes impares, junto con una sumatoria de todos los mensajes pares, añadiendo a esto una suma con su correspondiente llave de ronda y realizando una multiplicación. De esta forma nosotros podemos duplicar la seguridad con un mínimo impacto en la lectura del mensaje, debido a que esto, como es mensaje como tal puro, lo puedes hacer al mismo tiempo que estás calculando la función NH. No necesitarías como tal una doble lectura. Esta es como tal les digo, es una propuesta. Ya he hecho implementaciones sobre esto y han salido bastante bien. Sin embargo, el proceso de la demostración de la seguridad es algo más complejo y todavía no está. Para serles sinceros, estamos trabajando en ello. Y otra propuesta que nosotros podemos hacer es que es posible generar estas Mac usando versiones reducidas de AES. ¿A qué me refiero? Como tal, seguiríamos usando la intención de una función pseudo-aleatoria para generar las llaves, que es lo que pide UMAC. En este caso estábamos usando 7 rondas de AES, porque a partir de 7 rondas se considera una función pseudo-aleatoria, pero internamente podemos usar también versiones reducidas de AES para mantener una seguridad. Pero, ¿qué es lo que nosotros podríamos usar? Encontramos que es posible mantener la seguridad utilizando solo 2 rondas de AES por mensaje. Esto representa la función anterior que vimos y lo único que tenemos acá sería la entrada de X concatenada con Y. No, entradas pueden ser de 128 bits, donde X lo vamos a ver como 4 bloques de 32 y Y como 4 bloques de 32. Podemos pasar por 2 rondas de AES usando un contador y al final los resultados de estos multiplicarlos. Aunque no lo parezca, esto es muy eficiente. Mucho sobre el papel, la ronda de AES es costosa, eso se sabe. Pero hoy en día tenemos hardware dedicado para realizarlas. Las ABX, las SSE y el BAS nos permite tener rondas de AES muy eficientes, por lo cual el impacto de esto podría ser mínimo comparado con las multiplicaciones que se buscan hacer en la función NH. Sin embargo, como les digo, en implementaciones hemos tenido buenos resultados, pero el problema es la demostración de seguridad, que todavía se está trabajando en ello. Como tal, esa es toda mi plática. ¿Dudas, preguntas, comentarios con confianza? Eso sería todo. ¿Algunas preguntas? Hola, oye, está interesante. ¿Podéis volver cuando definí creo que era donde define los tweaks como concatenarlo a la clave? Ahí, por ahí o en el primero, claro, no sé. No, en la anterior. Cuando la definición es una imagen que tiene el 18, creo. Ahí sí. ¿Usted ha analizado el efecto de al escribirlo a la clave que no les pueden generar, sea susceptible a related key attacks, a clave? Como tal, las construcciones... Perdón. Como tal, el hecho de tú solo poner un tweak porque sí a tu construcción, sí puede generar ataques. Y se ha demostrado. Un claro ejemplo es Twiki-AES. Twiki-AES de 2 rondas o 4 rondas fue atacado. A pesar de que era una implementación que se consideraba segura, se le atacó. Debido a que el manejo del tweak no era el mejor. Por lo tal, estas construcciones, ahorita yo hablé muy por arriba de ellas, pero tienen restricciones al momento de hacerse. No puedes incluir
cualquier tamaño de tweak para cualquier cifrador, se tiene que hacer unas comprobaciones de todo cómo va a afectar el camino de diferenciales, porque esto ya entra en el lado del criptoanálisis. Pero sí, no puedes añadir el tweak que quieras y va a funcionar. Hay una razón que ser. El otro, lo que quizá no me quedó claro, es que cuando tienes las construcciones donde va metiendo los tweaks o varias de tweaks dentro de la misma ejecución del cifrador, el riesgo que tienes es que este enfoque como externo, cuando metes los tweaks fuera del cifrador, es que es como una composición donde tú usas el cifrador casi como caja negra, asumes que un PRP o algo, y después tú demuestras que esta construcción, como lo hace Rockaway, funciona. En cambio, al introducirlo entre medios, tú estás modificando el cifrador y por lo tanto, o sea, en el mejor de los casos lo estás mejorando, pero en el peor de los casos podría estar haciendo más débil. ¿Cómo están tratando de prevenir eso? ¿Qué consideraciones tienen? Más que nada, para evitar que eso suceda, y lo que estamos viendo es que los caminos de diferenciales no lleguen a cero, que es algo que comúnmente puede pasar, al igual que la mínima cantidad de cajas S activas que uno puede llegar a tener. En trabajos anteriores he visto que lo que se busca en cajas S de 4 bits que mantener es un branching diferencial no mayor a 4. Si se puede mantener todo en 2, perfectamente, que es como que lo más que deseable, pero lo máximo que puedes llegar es a 4. No buscas pasar allá porque darías muchísima más información. Estamos buscando mantener esta parte, pero por eso sigan propuesta. No hemos encontrado como tal una forma concreta de hacerlo, pero creemos que la idea puede ser bien recibida en la comunidad. ¿Algunas otras preguntas? Daniel. Muy buena la charla, gracias Alex. Yo no sé de esto, entonces quiero entender un poquito más como para qué sirve esto. Tú al principio lo justificaste como para evitar chosen plain text attack, y cuando yo aprendí esto, uno lo que hacía era un modo de operación, un initialization vector para prevenir. ¿Por qué necesitamos al nivel del pseudo-random permutation tener un tweak? Yo no entiendo muy bien la justificación, si lo podemos lograr en el modo de operación. Esto se puede entender de una forma muy simple. ¿Cuántos modos de operación aprovechan el paralelismo? Los modos de operación que nos permiten mantener esa variabilidad, ese vector de inicialización que nos dices, son muy pocos, porque la mayoría utilizan un encadenamiento de alguna forma, un output feedback o ¿cómo es que se llama? Un chain block ciphers, ¿no? El único que existe es el counter mode, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del counter mode? Reduces el tamaño del mensaje porque necesitas un counter. Entonces necesitas más cifrador. Entonces, ahí es donde Philip Rockaway fue el de los primeros que se dio cuenta de esto y buscó una forma eficiente de hacerlo, que es la construcción XX que podemos ver acá. Entonces, como tal, añadiendo un tweak, puedes aprovechar el paralelismo, porque si te das cuenta, a partir de esto lo puedes manejar en algo que se llama OCB, y el OCB va a depender directamente de su paralelismo del tweak. Si el cálculo del tweak es secuencial, OCB se va a volver secuencial. Pero si tú encuentras una forma de hacer el tweak que no sea secuencial, puedes procesar la cantidad de bloques que quieras al mismo tiempo. Y eso también, un trabajo que se hizo sobre eso es Random Access OCB, que es una propuesta del mismo OCB utilizando una o dos rondas de AES como generador de tweak. Hola. Justamente en la última parte de la presentación tenías 2 rondas de la S. Eso, digamos que esa construcción allí, del punto de vista, digamos, de las aplicaciones, para mí ya limita un poco el uso en microcontroladores. Esto es una realidad, ¿cierto? Y la verdad es que no, el AS no es bueno, la implementación es muy compleja para máquinas limitadas. Tal vez cambiar esa parte ahí por funciones mucho más adecuadas, que sean mejores para máquinas limitadas.
que realmente la S no es bueno para ese tipo de cosas. O sea, no lo voy a negar, AES no es eficiente en sistemas embebidos, esa es la realidad. Y por eso estas construcciones de la Mac no están enfocadas en el lado de las Mac, ¿no? El double click sí queremos buscar que sea tanto embebido como la otra parte, ¿no? Pero esta parte de las Macs lo estamos buscando para procesadores que tienen BAES como tal, que pueden sacar ventaja de estas funciones. Cabe resaltar que usar tan pocas rondas de AES te limita el dominio. Eso fue algo que se me olvidó explicar. O sea, tampoco serviría para mensajes extremadamente grandes porque tenemos un dominio reducido. Aproximadamente, si no me equivoco, son 4 GB de mensaje lo máximo que puedes hacer antes de tener que cambiar parte de lo que vendría siendo tu nonce. Porque solo cambiando el nonce podrías volver a hacer otros 4 GB. Gracias. Gracias de nuevo, Elvis. Muchísimas gracias.